Buenos días, hermanos. Nos preparamos para un nuevo estudio bíblico del libro de Romanos. Así que les invito a orar. Gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos has dado. Gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana, Señor, y te pedimos que nos ayudes a comprender tu palabra, Señor, que tu Espíritu nos guíe y que la podamos poner en práctica, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ingela Bull y Derek Bull. Entonces, vamos a ir leyendo. Hoy día nos toca Romanos 8, desde el 28 al 39. ¿Lo puedes leer, Ingela? Sí. ¿Vas a leer en NTV? Ya. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor, de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en el peligro bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muy bien. Entonces, veníamos viendo, ¿no es cierto? Si recordamos, dentro del capítulo 8, la acción del Espíritu, ¿no es cierto? La acción del Espíritu en nuestras vidas, cómo el Señor nos va moldeando. También hablamos de sufrimiento la vez pasada, ¿te acuerdas? Sí. Que incluso la creación sufre, nosotros sufrimos, tenemos una esperanza de adopción, de regeneración, De la gloria futura. de la gloria futura. Claro. Y, ¿no es cierto? Vivimos en una esperanza de algo que todavía no vemos, pasa. ¿cierto? Y entonces, para esa esperanza, ¿no es cierto? Aquí Pablo llega, podemos decir, como a un clímax dentro de la carta. ¿Te da esa sensación o no este texto? Como que es algo que va como subiendo. Podría ser. Y entonces, ¿cuál va a ser el propósito de Pablo? Que como hijos de Dios estemos seguros De que ¿ya? vamos a... de lo que Dios nos ha dado. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora en este pasaje. Entonces, ¿cómo empieza? ¿Ya? En la Reina Valera dice, y sabemos. ¿Cómo dice ahí? NTV. ¿El 28? ¿El 28? Sí, también sí sabemos. Y sabemos, ya. Cuando uno algo lo sabe, es bien seguro, ¿cierto? O sea, es una afirmación muy segura. Y sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? A ver, que en el 28 ahí uno puede sacar bastante, ¿ah? Sí. Yo creo que es bueno que lo desmenucemos al 28. A ver, ¿Y ¿qué es lo que sabemos? Que Dios hace que todas las cosas... Ya. Primera cosa. Pero... Dios hace, Dios hace. dispone, ¿no es cierto? Las cosas, las actúa. Ahí vemos que Dios, ¿no es cierto? Es, ¿cómo es? Que está actuando, ¿no es cierto?
que es activo. Sí. No es Eh, pasivo. claro, Sí. y no es pasivo, sino que todas las cosas, dice, ayudan al bien. ¿De quién? De los que lo aman. De los que lo aman, es decir, su pueblo. Sí. De los que lo aman. Actúa para el bien de su pueblo. O sea, primero que actúa, ¿no es cierto? Segundo, Para el bien. para el bien de su pueblo. ¿Mm? Eh, pasa de todo, ¿no es cierto? En la vida diaria. ¿Mm? Pasa de todo. Pasan cosas, dice todas las cosas. ¿Mm? Todos. Todas, ¿no es cierto? Y ahí dentro de las todas están las cosas buenas y las cosas malas. ¿Mm? Dice todas las cosas y por lo tanto ahí estamos incluyendo los sufrimientos que hablaba antes, ¿cierto? Claro. 8:17, por Sí. ejemplo. Entonces, incluso esos sufrimientos también Dios los contribuye, Dios los dispone para el bien. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que incluso aunque haya cosas negativas en esta vida, porque son negativas, pero hay un propósito de Dios más allá, ¿ya? Que ahí lo dice, ¿no es cierto? En el 28, tiene un propósito que hace El que, propósito que Él tiene para ellos. claro, entonces todo actúa. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios de esto? Nosotros. Los que lo aman, ¿cierto? Claro. Su pueblo. ¿Mm? Sí. Y dice también, ¿no es cierto?, que Dios es el que llama. Sí. Para un propósito. Dice hartas cosas entonces el versículo, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Una cosa es que nosotros lo hayamos aceptado, que es lo que Dios quiere para nosotros, y otra cosa es que no lo aceptemos o que no lo entendamos, ¿cierto? Es difícil de entender cuando uno está viviendo una enfermedad u otro sufrimiento, y la mayoría de las veces no lo vamos a entender, pero dice que todo, para los que aman a Dios, ¿no es cierto? Dios Opera bien. actúa para que se cumpla un propósito. ¿Mm? Hasta el COVID-19 para nuestro bien. Hasta el COVID-19, claro. Sí. ¿Ya? A ver, podemos buscar una cita ahí, Ingela. Dime. Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Dice. Ya. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Hay un propósito de amor de Dios, ¿no es cierto? Una acción de amor de Dios que está antes, ¿ya? De nosotros. O sea, cuando nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero, también lo dijo Juan, ¿no es cierto? Sí. Ahora, este convencimiento de que hay un propósito más allá, no importa lo que pasa, también lo vemos en personajes del Antiguo Testamento, ¿ya? Por ejemplo, ¿te acuerdas de José? El José de Egipto. O sea, que Claro, que fue a dar a Egipto. Génesis 50:20, a ver, Génesis 50:20. José era un hermano de los menores, ¿cierto? Y resulta que sus hermanitos lo vendieron como esclavo, lo echaron en un pozo, le tenían tanta envidia y lo vendieron como esclavo. Y él pasó por la cárcel, estuvo de esclavo en Egipto, ¿ya? Muchos años. Y a ver qué dice él en Génesis 50:20, después de todo. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Claro. Entonces ahí vemos este conocimiento, esta fe de José. Cuando se reencuentra años después con sus hermanos, les dice, mira, yo siempre supe, ¿no es cierto?, que esto tan terrible que me habían hecho, había un propósito. Y él se da cuenta años después, cuando vino el hambre, ¿no es cierto?, y él fue un instrumento para que su familia, ¿no es cierto?, los descendientes de Jacob, que iba a ser el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, tuviera comida. A ver, también en el Antiguo Testamento, otro caso, Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. 29. Ya. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Ya.
Jeremías dice, está hablando a nombre de Dios, dice que tiene planes para el futuro, un futuro, una esperanza, algo bueno. ¿Y en qué contexto le está hablando? Le está hablando en contexto del exilio. Se habían ido exiliados como esclavos a Babilonia. Entonces, en ese contexto de algo tan malo, hay un plan más allá. A ver, ¿y qué dice Pedro? En Hechos 2:23. A otro apóstol vamos a leer. Pero Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles, sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Te fijas que ahí Pedro está diciendo, claro, ustedes lo clavaron, lo mataron a Jesús, pero había un propósito de Dios detrás. Claro. O sea, era como un plan de Dios que eso sucediera. Entonces, sabemos, ¿no es cierto? Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ya? Pues, que Dios nos creó, aún sabiendo que íbamos a pecar, porque tenía un plan más allá de salvarnos. Claro, claro. Sí, justamente de eso sigue hablando, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, sigamos ahí en el 29 y 30. Aquí, después de todo esto que ha dicho, ¿no es cierto? Este conocimiento, es como que ahora va a detallar, de alguna manera son como los pasos en la historia, ¿no es cierto?, de la salvación. Entonces, a ver, ¿qué es lo que dice ahí el 29? ¿Qué es lo que dice primero? Dios conoció a los suyos. Dios conoció a los suyos de antemano. ¿Ya? Nosotros estamos sujetos al tiempo, ¿cierto? Vivimos un periodo y siempre, ¿no es cierto?, es lineal, no lo podemos manipular, por más que algunos fantasean con ir al pasado, viajar en el tiempo, esas son fantasías, ¿no? ¿Cierto? Sí. No se puede. No. O otros, ¿no es cierto?, fantasean con vivir más años. No morir, ¿no? Estamos sujetos a ciertas reglas, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros es casi imposible entender a Dios, o imposible, podemos decir, entender a Dios que es eterno. Entonces, esto que, claro, Él en su inmensidad, ¿no es cierto?, conoció de antemano. Dios lo sabe todo, ¿cierto? Pero dice también dentro de este todo, también conoció a sus hijos. Él lo sabe de antemano. Pero no solamente es conocer por saber, ¿ya? ¿Cómo se hablaba siempre en el Antiguo Testamento cuando se usa el verbo conocer, conocer en castellano, ¿cierto? ¿Sabes eso, no? No. Se habla mucho de que Dios conoció a Israel, ¿ya? Expresa una relación personal, un amor, como algo muy cercano. A ver, veamos alguna cita. Salmo 1:6, por ejemplo. Salmo. Ay. Salmo 1:6. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malvados lleva a la destrucción. Y 144:3. Dios cuida el sendero de los justos, ¿no es cierto? Se fijan ahí que es algo muy, muy cercano. 144:3. Oh Señor, ¿qué son los seres humanos para que te fijes en ellos? ¿Los simples mortales para que te preocupes por ellos? Dios se preocupa, ¿no es cierto?, por estos simples mortales. ¿Ya? Oseas 13:5. Oseas 13:5. Ahí me pillaste. Más. Desde me pasé. Ya, aquí. 13:5. Pensaba que era más pequeño. Ya. Yo te cuidé en el desierto, en esa tierra árida y sedienta. Yo te cuidé en el desierto.
¿ya? Dios expresa un cuidado por su pueblo. ¿Mm? Dios eligió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Imagínense de todos los pueblos que existían. Eligió un pueblo. ¿Mm? Lo conoció e hizo un pacto. ¿Mm? Eh, por ejemplo, que dice Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Dios Padre los conoció y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Uh-huh. Se nota entonces que hay en esta inmensidad de Dios y que Dios es amor. Dios dice acá, ¿no es cierto? Nos ha conocido desde antes, nos ha amado, podríamos decir, desde antes. ¿Mm? Eso es lo que se podría entender aquí también por este verbo, por el uso, en función de toda la Biblia, ¿no es cierto? ¿Qué dice Jeremías 1:5? Jeremías 1:5. Dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Uh-huh. Hay un llamado ahí a Jeremías que Dios lo decide antes, ¿no es cierto? Incluso de que él hubiera nacido, ¿ya? Entonces, vemos esto, ¿no es cierto? También en el pueblo, como primero en el pueblo de Israel y después ya lo declaran los apóstoles, que el Señor, ¿no es cierto?, ha buscado esto y nos conoce de antemano. ¿Mm? Y, ¿no es cierto?, después dice, en la versión Reina Valera, dice, nos predestinó, o sea, los que conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cómo termina ahí el 29 de NTV? ¿Cómo termina? No, es que empezamos, pero lee el 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Uh-huh. Aquí, esto, ¿no es cierto?, ha dado lamentablemente para distintas corrientes dentro del cristianismo, ¿ya? ¿No es cierto? Está la corriente que es conocida como calvinismo, ¿ya? Pero claro, Calvino vivió en el siglo XVI. Antes siempre existió también esta corriente que se denomina de la predestinación, y versus los arminianos, ¿no es cierto?, que dicen que no existe tal. Y pasa en parte por cómo interpretan este versículo, ¿ya? Pero aquí yo quiero ser bien cuidadoso porque hay cosas que nosotros no podemos entender del todo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es lo importante acá? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿No es cierto? Que Dios, de alguna manera, nos conoció de antemano, ¿no es cierto? Y nos eligió, como dice esa versión, ¿no es cierto? ¿Ya? O nos predestinó, nos eligió de antemano. El antemano es desde el punto de vista nuestro, ¿cierto? Porque el tiempo, Claro, Dios no ¿ya? está sujeto al tiempo. Pero significa que el ser humano no tiene opción de decir que no. No. Pues el ser humano puede decir que no. Pero para que diga que sí, ¿ya? Tiene que estar la decisión de Dios antes. ¿Se entiende? O sea, la gracia de Dios está de antemano. Es lo que dice Pedro, lo que dice Jeremías. Si Dios, ¿no es cierto?, no nos hubiera elegido, no hubiera tenido este propósito, ¿no es cierto? De hecho, es un conocimiento previo. ¿Mm? Si pensamos que Él lo sabe todo, también sabe, como dijiste tú al principio, cuál va a ser nuestra reacción. Pero eso no significa negar que nosotros también tomamos decisiones. ¿Mm? Pero nosotros no podríamos tomar la decisión, ¿no es cierto?, si el Señor no hubiera decidido primero. ¿Mm? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, el propósito de Dios, ¿cuál es? Y esto es lo importante. ¿Mm? No si estábamos cuestionarnos si podemos, digamos, si estamos obligados a elegir o no, ¿ya? O cuestionarnos si es que podemos escaparnos de Dios, ¿ya? El propósito de Él, ¿cuál es? Según el 29. ¿Mm? ¿Cuál es el propósito de Dios?
¿Ya? El propósito es de que su hijo fuera el mayor de muchos hermanos. ya que nosotros fuéramos hechos conforme a la imagen de su hijo, es decir, que nos vayamos transformando para ser como él. ¿Mm? Yay. Pero queda claro que no es mérito humano, no es mérito humano, por eso es que aparece Dios aquí como activamente, ¿no es cierto? Con el conocimiento, el amor, ¿no es cierto? El llamado, ¿ya? Y, ¿no es cierto? Esta palabra que nos predestina. ¿M? Es un favor de Dios que tenemos desde antes. ¿M? Y, y claro, hay gente que escucha ese llamado y que no lo sigue, ¿cierto? Y que no lo atiende. Pero el Señor, ¿no es cierto? El propósito de Dios desde antes, ¿no es cierto? Es que nosotros seamos un pueblo que sea hecho semejante a Cristo. ¿Mm? Entonces, más que preocuparnos por cosas secundarias, tenemos que fijarnos en cuál es el propósito de lo que Pablo está escribiendo aquí. ¿Ya? Recordemos, está este llamado a la seguridad. ¿Mm? A la seguridad de que contra los propósitos de Dios nadie, ¿no es cierto?, nos puede separar de él. Ya vamos a llegar a ese, Ajá. ¿no es cierto?, a esos versículos nuevamente, porque ya los leíste. Ujú. Entonces, eh, el propósito, ¿no es cierto?, aquí de, ¿cuál es? Que seamos parecidos a Jesús, ¿no es cierto?, por medio de la obra de su Espíritu Santo. A ver, segunda de Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ujú. Nos va transformando, nos hace más parecidos a Él a medida que nos va transformando. ¿Ya? Pero estamos transformados completamente. Primera de Juan 3:2 y siguiente. Nos está transformando, ¿cierto? Sí, Pero, todavía yo creo que no. a ver, ¿qué dice Primera de Juan? ¿Qué dijimos? Primera de Juan 3:2. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Ujú. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Ya. Entonces, todavía no está completo esto, ¿cierto? Y cuando Cristo venga, ahí realmente va a estar completa esta obra. ¿Ya? Y entonces, a los que predestinó, dice, también llamó. Versículo 30. ¿Ya? ¿Cómo nos enteramos del llamado? ¿Mm? A través de, por ejemplo, de la predicación, ¿cierto? Que alguien nos cuente. ¿Mm? Y a los que llamó, se fijan que esto es como etapas, Sí. ¿cierto? A los que llamó, también justificó. ¿Mm? Está esta palabra, la justificación, que claro, aquí en la NTV lo tradujeron como poner en la relación correcta con Dios. Yo, sí, pues si tú lo leíste. Pensaba que eran dos cosas distintas. No, es lo mismo. Entonces yo creo que es mejor la palabra justificación, porque se acuerdan que en el original tiene que ver con las cortes o los tribunales. ¿Mm? Entonces Él nos justifica. ¿Mm? Oye, pero también tiene que ver con paz con Dios, porque Él nos justifica y así. Claro, sí, todo lo que ha explicado antes en esta misma carta Pablo. Nos justifica y también glorificó. Y fíjate que está todo en pasado. Sí. O sea que ya está hecho. ¿Ya? Aquí está el tema del tiempo de nuevo. Porque en realidad nosotros no estamos glorificados, ¿cierto? Pero es un hecho. Cuando está escrito así es porque ya está hecho. ¿Ya? Porque Dios no está suelto. Claro, Dios no está sujeto al tiempo y esa parte de que es primero siempre nos va a costar entenderlo. ¿Mm? Pero si se fijan aquí nos habla de la santificación, pero de alguna manera la santificación la leímos antes, que es esto de que fuimos hechos o nos va siendo hechos transformados a la imagen de su Hijo. ¿Mm?
Así que sí está, de alguna manera, este camino hasta la glorificación, ¿ya? Es como que cuando creemos en Cristo, ¿no es cierto?, se inicia este proceso de santificación en nuestra vida, que el Espíritu va trabajando, y es como que se inicia, es la primera, ¿no es cierto?, parte de la gloria. ¿Mm? Es un poquito. Y cuando termine, se va a haber acabado el proceso de santificación en esta vida, y ahí, ¿no es cierto?, vamos a recibir la glorificación completa. La santificación termina, ¿no es cierto? Y podemos decir, y ya está completa, recibimos la gloria de Él. ¿Mm? Entonces, este caminar, ¿no es cierto? Él resume todas estas etapas y ahora empieza con unas preguntas, fíjate, 31. Este es como este resumen que hizo, ¿no es cierto? Esta culminación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice el 31? ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Ujú, Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ujú. Entonces, la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué pues diremos a esto? ¿Mm? Es como preguntarse después que ha explicado todo esto, ¿cierto? Ujú, Es como un desafío. ujú. A ver, ¿no es cierto? A ver, cabrito, ¿qué me pueden decir? ¿Ah? ¿Ya? Si todo esto lo he explicado antes, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos decir? ¿Ya? Es como un desafío a todos los que están aquí escuchando, ¿no es cierto? Que le contesten. ¿Mm? Pero fíjate lo interesante que no hay respuestas, ¿no es cierto? A las preguntas. ¿Hay respuestas, por ejemplo? O sea, más o menos. O sea, después sí, ¿Mm? pero recién como en el Claro, pero 37 responde. claro. Quizás podemos decir que las respuestas empiezan en el 37, ¿cierto? Pero fíjate que cuando yo pregunto es como, imagínate que estás preguntando ante todos, ¿no es cierto? Es como una pregunta, eh, ¿cómo se llama? Las que es como obvio la respuesta y uno Claro, no un tiene que poco así, responder. claro. Pero no es que Retórica, sea... Sí, creo que así es mm, el nombre. ¿ya? Eh, Porque, ¿cuál va a ser la respuesta? Primero está como implícita, la vamos a ver versículo a versículo, y después la va terminando siendo explícita, que en realidad, ¿no es cierto? Si Dios ya nos ha conocido, si Dios nos ha llamado, si Dios nos ha justificado y glorificado, entonces, ¿quién nos puede perjudicar? ¿No es cierto? Ujú. Eso un poquito. Entonces, ¿qué pues diremos a esto después de haber explicado todo esto? Que incluso todas las cosas, ¿no es cierto? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Ya? Entonces, eh, fíjate que pregunta, ¿qué pues diremos a esto? ¿No es cierto? Si Dios es por nosotros, ¿quién está contra nosotros? ¿Mm? Ujú, Si yo te preguntara, ¿quién está contra nosotros? Solamente. ujú. ¿Tú podrías decir algo? Claro, Por ejemplo. por ejemplo, los ateos. Ya, Por ejemplo, Satanás. claro, Pero cuando uno dice, si Dios es con nosotros, como... claro. Entonces, no está hecha así abierta la pregunta como ¿quién está contra nosotros? Y ante eso, claro que hay muchas respuestas, Ujú. ¿cierto? A ver, veamos alguna cita. Vamos a ver, por Salmos. ejemplo, Hebreos 2:14. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Creo que no es ese, ¿verdad? Sí, pero ahí está el Ah, diablo, ¿no es claro. cierto? Está mencionado ahí. ¿Mm? El diablo, la muerte, es alguien, ¿no es cierto?, que está contra nosotros. La muerte, el diablo, el pecado, ¿cierto? Sí, el pecado Por también. ejemplo, Efesios 6:12. Efesios 6:12. Ay, esto está aquí. Ya.
Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernaderos malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces, chuta, ahí está más difícil, ¿cierto? Porque ya no son Sí. personas de carne y hueso, enemigos, que tú dijiste, los ateos. Quizás tenemos mucha gente que está en contra de nosotros, pero ahí habla como de poderes, Claro. ¿no es cierto? Que van más allá. El diablo, ¿no es cierto? La muerte, el mismo pecado, todo eso está contra nosotros, ¿cierto? Todos están contra nosotros, solamente que como tenemos a Dios. Claro, pero Pablo no hace la pregunta abierta, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, en otras palabras es, aunque haya muchos enemigos, ¿quién realmente nos puede hacer frente si Dios es por nosotros? ¿Mm? Eso es cierto. Si Dios, ¿no es cierto? Todo lo que dijo antes, nos conoció, nos amó, ¿no es cierto? Nos cuida, nos llama, nos justifica, nos glorifica. Siempre hay que tener presente el contexto de estos versículos, ¿ya? Por más que haya muchos que estén en contra de nosotros, en realidad Dios está con nosotros. ¿Quién nos puede hacer frente? En otras palabras, nunca va a poder prevalecer contra nosotros. ¿Mm? ¿Qué otra pregunta hay? A ver, en el 32. Lo mismo. ¿Cuál es la pregunta del 32? Ay, perdón, sigo en Efesios. 8:32, Romanos. Si no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Claro. Lo mismo, ¿cierto? Sí, tal cosa pasa, tal cosa. Claro, exacto. Entonces, Y- la pregunta podría ser, uno diga, oye, ¿Dios nos dará cosas buenas o no nos dará lo demás? ¿Ya? ¿No nos dará generosamente? Si uno se pregunta solo eso, ¿cuál podría ser la respuesta? Chuta, una duda, ¿cierto? Podría dudar. En realidad no tendría por qué, quizá. ¿Ya? ¿Nos proveerá para nuestras necesidades? ¿Tendremos para comer, para... Pucha. Pero, ¿en qué se basa la pregunta? Dice, Sí, Dios nos dio a su Hijo. a su Hijo, ¿no es cierto? Entonces, imagínate, si Dios entregó por nosotros a su propio Hijo, ¿ya? Entonces, ¿cómo no nos dará también todas las otras cosas? ¿Se fija? ¿Ya? Entonces, la base de la respuesta a esa pregunta está en que Dios ya entregó a su Hijo por nosotros. Y ahí, ¿te acuerdas que, no sé, uno puede decir, bueno, ¿quién mató a Jesús? ¿Te acuerdas que lo vimos, lo hablamos un par de... Creo que sí. Sí, ¿no es cierto? Obvio, los soldados romanos, ¿no es cierto? Los judíos que lo entregaron. Pero en realidad también nuestro pecado, podríamos decir. Pero en realidad Dios lo entregó. Sí. ¿Y por qué? Por amor. Dios entregó a su Hijo por amor. Entonces, si es así, dice Pablo, ¿acaso no nos dará también todas las cosas si nos entregó lo más importante? Pregunta 3, versículo 33. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? ¿Quién se atreve a Y ahí, acusarnos? y ahí responde. ¿En el 33? A ver. Sí. ¿Qué Dice, nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Bueno, Claro, ahí que el que dice justifica, ¿ya? Claro, entonces, ¿a nosotros nos acusan? ¿Qué? Sí, pero no. O sea, No sé, pues, pero sea, es que es la misma pregunta sin sí, claro. la base, digamos. Claro que sí, ¿ya? De hecho, diablo, que Significa diabolos es el acusador, ¿ya? El calumniador, el acusador, ¿ya? Literalmente lo que más hace es como Mm, venir a tu mente y decirte como esto que hiciste en el pasado. Claro. Y... Apocalipsis 12:10, a ver. Claro, anda puro acusando. Entonces, ¿Cómo estamos por casa? Ya. 10. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo.
de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Está hablando ahí del fin del acusador, del diablo. ¿Ya? También nuestra conciencia, como tú dijiste, también nos acusa a veces, ¿cierto? Nuestra conciencia, ¿ya? Isaías 50, 8 y 9. A ver, Isaías 50, 8 y 9. El que me hace justicia está cerca. Ahora, ¿quién se atreverá a presentar cargos en mi contra? ¿Dónde están mis acusadores? Que se presenten. Miren, el Señor soberano está de mi lado. ¿Quién me declarará culpable? Todos mis enemigos serán destruidos, como ropa vieja que ha sido comida por la polilla. Y eso ya lo dijo Dios a través de Isaías, ¿cierto? ¿Quién me acusará si Dios es el que me justifica? Entonces, Dios nos ha justificado, ¿no es cierto? Mediante Jesucristo, mediante la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y Él está sentado a la diestra de Dios. Entonces, aunque alguien quisiera ir a acusar, no va a prosperar, ¿cierto? Porque Dios es el que justifica. 34, cuarta pregunta. ¿Quién es el que me condenará? Entonces, ¿quién me condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. Claro. Entonces, sentado, es abogado, intercede por nosotros, ¿ya? Nosotros mismos nos condenamos a nosotros mismos a veces, hay otros que nos quieren condenar, ¿ya? Pero nadie nos puede condenar. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por nosotros, resucitó y está a la diestra de Dios. 35. Entonces, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? El 35, como dice ahí. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Después dice, ¿será que Él ya no nos ama? Si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte. Claro, esta es una de las, yo creo, de las tentaciones que más grandes tenemos los cristianos. Porque cuando pasamos por un problema, inmediatamente está, Dios me abandonó, ¿no es cierto? Cuando pasamos por un problema, ya, ¿en qué pequé? ¿Qué hice mal? O Dios me abandonó. De hecho, lamentablemente dentro de las iglesias a veces todavía está esto de que si a alguien le va mal es porque se alejó de Dios. Pero, ¿qué es lo que dice acá? Es como al contrario. O sea, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, vuelve a preguntar. Y empieza a buscar alrededor, ¿no es cierto? ¿Qué dice? ¿La tribulación o la angustia? Por ejemplo, esas son cosas que tienen que ver con lo humano en este mundo, ¿cierto? Las preocupaciones, el mundo es difícil, el mundo es hostil. Entonces, la tribulación, problemas, angustia, ¿ya? Persecución o incluso el hambre. Que te persigan y dices, pero ¿por qué Dios permite, me abandonó? Incluso Jesús prometió, ¿te acuerdas del Sermón del Monte? Que no nos iba a faltar nada, que Dios se preocupa de nosotros. Entonces, si de repente nos falta algo, ¿significa que a Él no le importa? Una lista, ¿no es cierto?, tratando de ver, ¿no es cierto?, dentro de todas las posibilidades de sufrimiento o desnudez, o sea, que no tengamos cosas materiales como la ropa básica, o el peligro, o la espada, ¿ya? ¿Puede sugerir que Él ya no nos ama? No, ¿cierto? Y cita aquí el Antiguo Testamento, Salmo 44, 22. Salmo 44, 22 está aquí, ¿no es cierto? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Entonces, claro, es como quizás tú dijiste, al revés. A veces el sufrimiento es por seguir a Cristo. Porque mientras más cerca de Él, las personas más nos van a odiar.
puede ser eso, ¿no es Ujú. cierto? O por hacer su voluntad que tengamos problemas, porque el mundo está Sí. en contra de él. De eso ¿Mm? habla Juan 16, creo. De que si es que el Ujú. mundo los odia, recuerden que me han odiado en primera a mí. Claro. Entonces, nada malo que nos pueda pasar, ¿no es cierto? Nos puede separar del amor de Cristo. Problemas, persecuciones, ¿ya? Entonces, y ahí ya en el 37 va a pasar como a, ¿cómo se llama? A contestar. Pero eso es súper importante. La fe a lo largo de nuestra vida muchas veces puede tambalear Ujú. por pasar por cosas terribles. Sí. Porque ahí está, ¿no es cierto?, metiendo la duda en la mente Ujú. el diablo o el pecado, la naturaleza pecaminosa, la opción que sea. Ah, mira, Dios te abandonó. No, Dios ya no te quiere porque te está pasando esto. Ujú. ¿Y qué es lo que dice para ti? Nada. Ninguna de estas cosas nos podrá Ujú. separar. ¿Mm? ¿Pablo había sufrido? Ujú. Sí, porque lo encontramos, ¿no es cierto? Ahí, no lo busquemos ahora, pero por ejemplo en 2 Corintios 11:23 y O lo sea, siguiente. estuvo en la cárcel, lo persiguieron, y en la cárcel pasó mucha hambre. Y después, Casi, o sea, no sé cómo no se murió porque lo apedrearon, no sé cuántas veces lo azotaron, él describe, ¿ya? Y él estaba seguro que eso no tenía nada, o sea, no por eso se iba a separar el amor de Dios. ujú, Y aquí le escribe a los romanos, y los romanos ya habían seguramente sufrido, ujú, entonces era bueno, importante que entendieran, supieran de que nada los podía separar. Algunos de ellos ya habían sufrido, pero en los años que venían, pocos años después, estuvo el emperador Nerón, que persiguió a los cristianos en Roma. Se dedicó a quemarlos, ¿ya? ujú, Se dedicó a usarlos de antorcha, ¿ya? Que se lo coman los leones. Entonces imagínate lo importante que era para ellos. Nosotros quizás no hemos sufrido tanto. ¿Mm? Entonces tenemos que estar súper claros. Hebreos 11, también para que lo busquen después. Hay una lista ahí, ¿no es cierto?, de muchos que sufrieron por su fe. ujú. Que dice, ¿no es cierto?, y no los nombra, o sea, es anónimo, ¿no es cierto? Hasta que fueron aserrados, dice, ¿En torturados. serio? Sí, sí, sí. Tú después lo buscas, Inguilita, ¿ya? Hebreos 11. Parte con personajes Sí, conocidos, pero me termina acuerdo de diciendo, eso. y todos estos que sufrieron, fueron muertos. Pero entonces dice, ¿alguien nos puede separar? Por ningún motivo. Dice, 37, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Mm? ¿Por nuestra propia fuerza? No, por medio de aquel que nos amó. ¿Mm? Entonces, ¿te acuerdas que decía el 17, el 8:17 que que íbamos a compartir los sufrimientos de Cristo? Bueno, Cristo también sufrió, hasta la muerte. De alguna manera, en Cristo entonces eh, también compartiremos la gloria, pero también compartiremos el sufrimiento. Sí. ¿Mm? Mira, ¿y cómo está terminando ahora el 38? Casi igual como empezó. ¿Se acuerdan que decía, y sabemos? Y Ujú. aquí el 38 dice, por lo cual estoy seguro. Sí. ¿Ya? ¿Cómo dice ahí? Y estoy convencido. Estoy convencido. O sea, es una seguridad. ¿Ya? Y ahora va a ser como una lista, ¿no es cierto? Una lista De lo que no. y tratando como de abarcar todo. Si te fijas, vamos a ver que nada nos puede, ¿no es cierto? Que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos leyendo. Fíjate que están como en conceptos de a dos. Ujú. Por ejemplo, a ver, ¿cómo dice? Y estoy convencido Primero, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida. ya, ni la muerte ni la vida, Ujú. ¿no es cierto? O sea, claro, si morimos, no porque muramos nos va a separar el amor de Dios. Claro. Pero, ¿qué significa la vida? Porque pone la vida también, ¿ya? Si Ujú. te la muerte, la vida. Eso como que abarcaste las dos, todo, ¿cierto? Ujú. ¿Qué pasa en la vida? Cualquier cosa que pase en la vida. Ujú. Calamidades, quizás las cosas buenas también. Mm. Todo, todo, todo. ¿Qué más? Después, ¿qué sigue? Ni ángeles ni demonios. Ni ángeles Claro. ni demonios. Son como. Ujú. ¿Ya? Bueno, aquí en la Reina Valera dice ni ángeles ni principados. ¿Ya? Entonces, demonios. Ujú. Eh, o sea, espíritus de maldad que
¿Nos pueden separar? No. Y ni los ángeles tampoco. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Cristo ya tiene a todos ellos sometidos, ha triunfado. ¿Mm? Esos serían como poderes quizás, ¿no es cierto? O seres, entre comillas, más poderosos que nosotros, que podríamos tenerle miedo, ¿cierto? ¿Qué más dice? Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni nuestros temores de hoy, ni lo presente, dice acá, Ni lo porvenir. ni lo porvenir, Ujú. ¿ya? Y ahí, si tú te fijas, está el concepto del tiempo. Claro. El tiempo, no importa si es presente, pasado, futuro, nada. El Nada Pablo, que haya hecho antes ni en el futuro. el Pablo intentando abarcar todo. Sí, pues, en el tiempo. ¿Qué dice después? Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ya, ese está entre medio, ¿no es cierto? Ujú. Dice las potestades, dice en esta versión, ¿no es cierto? Ni siquiera los poderes del infierno. ¿Qué más sigue? Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. Ninguna, ¿no es cierto? Ni lo alto ni lo profundo. O sea, Ujú. ahí está como el Claro, espacio. como para acá, para acá, para acá, para acá. El tiempo, claro, ni lo profundo ni lo alto. ¿Mm? Ujú. Por si a alguien se le ocurre que hay Ujú. algo muy alto o muy profundo que nos podría separar. Nada. ¿Qué más? De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, por último, por si faltó algo, ¿cierto? Dice ya, nada en toda la creación. ¿Ya? Ninguna otra cosa creada, dice la Reina Valera. Nada nos podrá separar. Nada puede entonces frustrar el propósito de Dios. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de Dios? Según leímos acá, que lleguemos a ser como su Hijo. Ujú. ¿Ya? Es un propósito que está de antes que nosotros existiéramos, Ujú. que no está sujeto al tiempo. Nada puede hacer que Él no sea generoso, que nos entregue Ujú. todo lo que necesitamos, ¿no es cierto? Ujú. Nada puede apagar su amor, nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar, ¿ya? Nada ni nadie nos puede apartar de su amor. Esa es como la conclusión de Pablo aquí. ¿Mm? ¿Significa que no vamos a pasar por problemas? No, ¿Significa que no vamos a sufrir tentaciones? no, No, ¿cierto? no. No nos Eso sí que garantiza pasa. como una inmunidad a las tentaciones, Dios No. no nos da como una inmunidad a los problemas, No. ¿ya? Sino que, ¿qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos garantiza? Que Dios va a estar con nosotros. Sí, y nos Que su promete, amor. ¿no es cierto?, que Él siempre va a estar con nosotros, que aunque haya sufrimiento, nada nos va a apartar de su amor, ¿no es cierto?, en Jesucristo. Oye, ¿Mm? papá, una pregunta. Esa es la seguridad que necesitamos los hijos de Dios. Ujú. ¿Y el pecado? Tampoco nos puede apartar. Ah, dice, claro. Tenemos, ¿no es cierto? O sea, depende, No, ¿no? no nos puede porque, si, acuérdate que estamos hablando de los hijos de Dios. Sí. Entonces, si somos hijos de Dios, aceptamos que Jesucristo murió por los pecados, por lo tanto, los pecados no nos Y pueden como separar. nos arrepentimos, Él Claro. es fiel y justo para perdonar. Claro. Ujú. ¿Mm? Así que esa es la seguridad que tenemos que tener en Dios. Porque las personas que no creen en Él sí están separados de Él por el pecado. Claro, pues sí, pues aquí está hablando a los que Sí, aman sí. a Dios, ¿no Ya es sé, cierto? ya sé. Así que ojalá que podamos tener esa tranquilidad y si estamos pasando por dificultades, no olvidarnos de esto. Ujú. ¿Oremos? Sí. Señor, gracias te damos por tu palabra, por la seguridad de que tú no cambias, de que tú eres inmutable en el paso del tiempo y tus propósitos, Señor, no pueden ser contradichos. Gracias, Señor, por permitirnos ser tus hijos, por llamarnos, por amarnos y por justificarnos, Señor, y por glorificarnos. Padre, ayúdanos en los momentos difíciles para acudir a ti y entender y saber, estar convencido, como lo estaba el apóstol Pablo, de que nada nos puede separar de tu amor. Sea lo que sea que venga, sufrimiento, enfermedad, quizás pobreza, lo que tengamos, Señor, por delante o en el presente, que podamos estar siempre
sujetos a ti en esta esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima semana.